Muy buenos días, hermanos y hermanas. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, descienda hoy sobre ustedes, los guarde y que todo lo que hoy ustedes emprendan sea para la gloria de Dios y que sea Dios glorificándose en todo lo que ustedes hagan. Hoy quiero compartir con ustedes la palabra del Señor en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 12. Y acá es el hermano Pablo, pues hablándole a las personas y hablándonos hoy a todos nosotros, a la iglesia de Cristo, haciéndonos ver que Dios obra de formas muy misteriosas, de formas preciosas y diferentes a lo que nosotros nos podríamos imaginar, porque Dios es un Dios maravilloso y Él opera en todo ámbito, y a los que aman a Dios, todas las cosas, dice la Biblia, que ayudan para bien. Entonces, Pablo era un hombre que amaba a Dios, que había reconocido que Jesucristo era el Mesías, que Jesucristo era el Señor de su vida y que solamente en Cristo había salvación. Y entonces empezó a servirle al Señor y a caminar en el Señor y a hacer la voluntad del Padre y a ver la gloria de Dios. Sin importar lo que él estuviera viviendo, él siempre vio la mano de Dios y confió en Dios que fuera lo que fuera que a él le pasara, pues todo iba a ayudar para bien. Y acá cuando Pablo escribe esta carta, él se encuentra en la cárcel. Y dice así, dice en el versículo 12, dice: hermanos, quiero que sepan que con todo lo que me ha sucedido, el evangelio más bien ha progresado. Pablo, pues acá yo diría que estaba gozoso porque él estaba viendo cómo la palabra del Señor pues era cada día más difundida. Aunque él estuviera, por así decirlo, humanamente sufriendo, aunque él estuviera en la cárcel, que yo no creo que él estuviera sufriendo, porque yo creo que sí pasó tal vez momentos muy duros, pero cuando nosotros sufrimos por la causa de Cristo o padecemos por la causa de Cristo, realmente no es motivo de sufrimiento, sino más bien es motivo de gozo. Yo lo que creo es que Pablo estaba muy gozoso, más bien. Y dice, ha progresado, dice, entre la gente del palacio y también fuera de mis cadenas, han hecho circular el nombre de Cristo. Donde él se encontraba, la gente que lo rodeaba, pues no era gente convertida. Y cuando escuchaban a Pablo pues hablar, mucha gente se arrepentía, mucha gente reconocía la mano de Dios sobre Pablo. Muchas veces nosotros nos hemos preguntado por qué a mí. Bueno, en mi caso yo me he preguntado por qué me ha sucedido esto. Y a veces pues me ha entrado, por así decirlo, tristeza. Y el Señor me hace ver y me dice, bueno, yo obro para bien, en todo, yo obro para bien. Entonces empiezo a confiar en Dios y a descansar en Él. Y de verdad veo que Dios, aunque sea una cosa que a mi vista es mala, Dios obra para bien. Yo no sé qué estés pasando en este momento. Lo que sí sé es que Pablo, cuando escribió esta carta, estaba en la cárcel. Y yo no sé si tú estás en la cárcel. Pero si estás en la cárcel, deposita tu vida al cuidado de Dios. Y predica el evangelio ahí donde te encuentres, para que veas la gloria de Dios sobre tu vida, para que veas la mano de Dios actuando, porque si estás ahí, Dios va a operar para bien ahí donde estés. No sé cuál es el problema que tú estés pasando, la situación que tú estés viviendo. Lo que sí sé es que tenemos un Dios grande y maravilloso que opera para bien, que trabaja a nuestro favor y que quiere glorificarse día a día en cada uno de nosotros. Y sigue diciendo Pablo acá, dice, mi condición de preso ha animado a la mayoría de nuestros hermanos en el Señor, los cuales ahora se atreven a proclamar la palabra más abiertamente y sin miedo. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas. Usted y yo tenemos que hablar de Cristo, no tener miedo a lo que el mundo piense, a lo que la gente diga. No importa donde usted y yo estemos, usted y yo tenemos que llevar la palabra de salvación a esas personas que no conocen de Cristo. Hay mucha gente que tiene miedo del qué dirán, del qué me irán a hacer. Pero si el vivir es Cristo y el morir es ganancia, entonces tenemos que vivir para Él, y si morimos, morimos en Él y nos vamos de acá y dejamos de batallar en esta tierra y de ver tanta injusticia y tanto desorden. Qué precioso sería que Cristo viniera hoy por nosotros. Qué maravilloso sería.
Yo estoy esperando a Cristo, pero el tiempo que quede acá esperando a Cristo, quiero vivir para Él. Y si estoy viviendo para Él, quiero hablar de Cristo. Y si a alguien le caigo mal por hablar de Cristo, que Dios lo bendiga. Usted y yo estamos acá llamados para anunciar a Jesús, para contarle al mundo que hay salvación en Cristo, hermanos y hermanas. Seamos fuertes, seamos valientes, caminemos día con día, orgullosos, felices de ser hijos e hijas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pablo sufrió por causa del Evangelio, pero ese sufrimiento se le convertía en gozo porque siempre vio la mano del Señor. Si usted y yo estamos sufriendo y decimos que es por causa del Evangelio y no tenemos gozo, será por otras cosas, pero no es por causa del Evangelio. Porque cuando sufrimos por causa del Evangelio, vamos a vivir gozosos, vamos a vivir felices. Entonces, analice tu vida, qué estás haciendo, cómo estás actuando, qué tipo de sufrimiento estás llevando. Dios te ama, Dios te llamó de las tinieblas a su luz y quiere usarte como una herramienta útil en su obra. Permitámosle a Dios que Él sea el que se glorifique día a día en nosotros, hermanos y hermanas. No perdamos más el tiempo, no callemos más la palabra de salvación. Usted y yo podemos hacer la diferencia en esa persona que no tiene a Cristo, presentándole la verdadera luz del Evangelio, que es Cristo. Recuerda que usted y yo somos embajadores del reino de los cielos aquí en la tierra y tenemos que hablar de Él siempre. Que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo te siga bendiciendo.